respecto a los trabajos. Muy buenas tardes. Estamos aquí viniendo al lugar de este lamentable siniestro, lamentando ante todo la pérdida de vidas que tenemos, la información que pueden haber ocurrido. Es una tragedia lo que ha ocurrido. Las condiciones bajo las cuales ha sucedido este desastre tienen que ser investigadas. Estaba reunido yo con los inspectores de trabajo que han venido desde el día de ayer buscando recopilar la información correspondiente. Estoy dirigiéndome ahora a conversar con el director de los bomberos para poder entender la situación de ellos y ver cómo los podemos seguir apoyando, y en plena coordinación con las autoridades tanto del Ministerio como de la SUNAFIL para ver la situación laboral en este centro comercial y eventualmente a futuro, si bien ello no va a poder recuperar el daño causado irreparable a los trabajadores que pueden haber fallecido y que es una tragedia, sí ver las sanciones que corresponden en virtud de lo ocurrido. ¿Se ha confirmado, ministro, la inspección, ministro, a este edificio? Las inspecciones laborales en el país tienen una dinámica que principalmente se basan en denuncias recibidas de trabajadores. Más del 70% de las inspecciones laborales que atendemos, que son miles, tienen que ver con denuncias propias puestas por trabajadores. De este centro comercial no hemos recibido denuncias de trabajadores, por lo tanto no han habido inspecciones a respuesta de situaciones irregulares manifestadas por los trabajadores. Ojalá hubiera habido alguna precisión de ello para poder atenderlo antes de que esta tragedia ocurriese. En el resto de los casos lo que hacemos son operativos para detectar eventualmente zonas de alto riesgo o irregulares. Hemos hecho muchos operativos en el cercado de Lima, en zonas comerciales. En este centro comercial particularmente no hemos llegado a hacerla, hay que decir las cosas como son, pero claramente también es cierto que la inspección laboral no puede ser 100% incluyente, no podemos inspeccionar todos los lugares de trabajo. Lo que sí le puedo adelantar es que acá tenemos registrado en planilla electrónica 43 empresas formales que operan en este centro comercial, formales debidamente registradas y ellas son en su gran mayoría microempresas. Estamos ahora identificando el riesgo que existe o el tipo de empresa que habría empleado probablemente de manera informal, irregular, como dijo el señor presidente, de una manera muy extrema y muy cuestionable a estas personas que están desaparecidas y que todo indica que podrían haber fallecido. Las sanciones desde el lado de la inspección laboral son sanciones administrativas por incumplimiento de normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Pueden llegar a tener magnitudes de hasta 800.000 soles por empresa, por situación. Sin embargo, también tenemos la facultad para poder derivar acciones que consideramos requieren una acción penal a las autoridades que correspondan. De hecho, la Fiscalía de la Nación ya ha tomado cuenta de ello y está haciendo un inicio de investigación en torno a esta situación. Recordemos, SUNAFIL, la inspección laboral, tiene un ámbito administrativo, pero puede identificar situaciones, y aquí todo aparenta ser que así será, que ameritarán luego un posterior, no solamente una sanción administrativa, sino también una investigación penal. Estaremos en ese proceso y tendremos información en las próximas horas y días conforme se vayan aclarando los hechos. ¿Familiares de repente de las personas atrapadas? Mire, el contacto con los familiares se ha tomado a través de diversos medios, ¿correcto? Hemos escuchado sus testimonios, tenemos diversas instancias en el gobierno central que tienen contacto con ellos. Nosotros sin duda estableceremos el contacto, pero primero queremos tener toda la información del caso. Hasta ahora lo que tenemos son la información de 3 trabajadores que estarían no habidos y lamentablemente estamos ante una situación que todo indica podría haber terminado en una tragedia, pero necesitamos un poco más de información para poder tener la claridad de lo ocurrido y las sanciones que corresponderían. Ministro, hace algunas semanas se hablaba de una modificación a la Ley de Seguridad y Salud Laboral e incluso a reducir las sanciones a este tipo de empresas, por ejemplo, que no tienen formalmente a sus trabajadores. Eso quiero aclararlo porque he escuchado declaraciones al respecto que no son precisas. Nosotros no hemos en ningún caso
eliminado o reducido sanciones laborales por incumplimientos, en ningún caso, que eso quede muy claro, mucho menos en casos de esta magnitud. Lo que se ha sacado es una norma mediante la cual, ante una falta administrativa, laboral de un empleador, habiendo resarcido la falta, por ejemplo, la falta de pago de un derecho laboral, el empleador termina pagando el derecho laboral y paga su multa correspondiente al 100%, no lo estamos exonerando. Lo que podemos exonerar hasta en un 90% son las multas adicionales por obstrucción al proceso inspectivo, que tiene que ver más con un tema administrativo y no laboral. Por lo tanto, que quede muy claro, no hemos reducido ninguna multa laboral por incumplimiento de derechos de los trabajadores, mucho menos en temas de seguridad y salud en el trabajo y de derechos fundamentales. Hay voces que están tergiversando lo que se ha dado con estas normas que estamos sacando en el Ministerio, que no tienen nada que ver con hacer respetar plenamente y con toda la rigurosidad del caso los derechos de los trabajadores, sobre todo cuando se trata de situaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿No vas a indicar que digamos, los contratos aquí eran pues verbales, no había ningún tipo de contrato escrito? Las familias pueden tener algún amparo si es que ni siquiera hay, digamos, solamente un acuerdo verbal, no hay ni siquiera un contrato ni una planilla. Como yo le he mencionado, en ese centro comercial existen 43 empresas debidamente registradas y son formales. Ellas tienen trabajadores en planilla electrónica, por lo tanto los tenemos plenamente identificados. Estamos identificando el caso de estas 3 personas y ellos no están apareciendo en la planilla formal, ¿correcto? Lo que tenemos que determinar es si hay empresas informales que han estado operando en este centro comercial o empresas formales que tienen trabajadores informales. Lamentablemente eso también ocurre en el país. No quiero adelantar juicio, no tenemos toda la información aún, lo vamos a tener en las próximas horas y lo informaremos. Pero la informalidad laboral en el país es una situación muy grave. Lo venimos diciendo y venimos trabajando para buscar aminorarla. Y por ello, cuando queremos modificar determinada normativa, queremos ajustar determinada legislación, es básicamente para facilitar la formalización laboral. Tenemos que ir a un país que no tenga 70 u 80% de informalidad laboral. O sea, eso es lo que vivimos. Yo recorro el país todos los días y tenemos regiones donde tenemos 90% de informalidad laboral. Hay que hacer cambios importantes, muchos de ellos a través del Congreso, para poder generar una empleabilidad formal que proteja mejor a los trabajadores. El eje de cualquier transformación laboral que estamos trabajando en el ministerio que yo lidero tiene que ver con el derecho del trabajo digno para el trabajador peruano. Por lo tanto, no quisiera yo... No debería ocurrir esto para hacernos notar la gravedad del trabajo informal en el país, que lo venimos diciendo hace meses y que seguiremos trabajando para combatirlo. Lo que ha ocurrido aquí es una tragedia que además tiene que ser totalmente sancionada y que tienen que caer el peso de la ley administrativa, laboral y penal en los responsables. Ministro, ¿se ha tomado contacto? Son declaraciones del ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Nosotros estamos en este momento buscando toda la documentación laboral de lo ocurrido, ¿correcto? El contacto con los empresarios, dueños de la empresa, han sido ya convocados por la Fiscalía y estaremos nosotros también en ese contacto. A la luz de lo sucedido, ministro, ¿se va a visitar otros centros comerciales? Nosotros siempre tenemos inspecciones laborales, como he mencionado, por oficio o por denuncia. Para que tengan ustedes una idea, en el último 2 años, en el cercado de Lima hemos realizado cerca de 1000 intervenciones en centros comerciales, en lugares de trabajo con mucha aglomeración de trabajadores, llegando a inspeccionar más de 100.000 puestos de trabajo. O sea, el trabajo de SUNAFIL es intenso y permanente. Evidentemente no puede englobar el 100% de la realidad laboral porque requiere más recursos y porque sería materialmente imposible poder tener una inspección laboral en cada centro de trabajo. Yo sí creo que tenemos que focalizar mejor la inspección laboral y sobre todo tenemos que seguir en la brega de poder conseguirle y fortalecer más recursos y fortalecer la inspección laboral a nivel nacional, generando intendencias regionales en las regiones en donde aún no las tenemos. Estamos trabajando en eso. El año pasado ya ampliamos las intendencias, este año estamos abriendo la de Cusco a la brevedad, se viene la de Piura y seguiremos creciendo. Necesitamos
más recursos para inspección laboral y estamos gestionando ellos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Fueron las declaraciones del ministro Alfonso Grados, ministro de Trabajo, que en estos momentos va a pasar